¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos que decirlo. El señor López, que por desgracia es todavía titular del Ejecutivo en nuestro país, yo le llamo mandante Pelajustán, porque ordena y actúa como pandillero, dedicó el día de ayer tiempo de su famosa mañanera para meterse en la política de Ecuador, diciendo barbaridades sobre las elecciones de 2023 y hablando del asesinato de Fernando Villavicencio, que era candidato de oposición al gobierno de Ecuador y fue asesinado precisamente el 9 de agosto de 2023. ¿Por qué ahora habla del presidente de esto? No hay más explicación que la de tratar de traer un escenario como el que vivió Ecuador el año pasado a la contienda electoral como advertencia, como diciendo, óyeme Pedro, lo que le pasó a Juan. Esto es de una vileza extraordinaria. Yo no había jamás atestiguado a un mandatario que fuera capaz hasta de incordiar a los gobiernos extranjeros, amigos, simple y sencillamente por capricho o para tratar de conjuntar su propaganda política. Sí, es cierto, Fernando Villavicencio fue asesinado y con ello pone también un foco rojo. Villavicencio era un periodista de investigación que aspiró a la presidencia de su país. Era un hombre muy querido en Ecuador. Y de ahí que surgiera con mayor fuerza la candidatura de Daniel Noboa, quien es ahora el primer mandatario de ese país hermano. Daniel Noboa, con justa razón, se enfureció ante los acertos absurdos del señor López Obrador y decidió declarar a la embajadora nuestra, la embajadora de México en su país, Raquel Serur Schmecker, persona non grata, expulsándola de Ecuador. En cuestión de días tendrá que arribar con toda su comitiva y nos quedaremos sin embajador o embajadora en Ecuador. No es la primera vez. También fue declarado persona non grata el señor López en Perú, cuando Dina Boluarte se cansó de las injerencias semánticas de López, una y otra vez. Pero ahora el sesgo que tiene este asunto de Ecuador con México es especialmente importante, porque lo hace López Obrador en un momento coyuntural, unos días antes del debate presidencial, del debate entre los que aspiran a la presidencia de la República por Morena y sus adherentes, por el Frente Amplio Opositor y por el Movimiento Ciudadano que está haciendo las veces de esquirol en esta contienda. Unos días antes saca a relucir el asesinato del candidato presidencial de Ecuador. También unos días después de que se asesinara a la candidata a la alcaldía de Celaya de Morena, y que esto enfureció de tal modo al señor López que empezó a culpar a todo el mundo como chivo en cristalería, al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de no haberle proporcionado la debida seguridad a la señora Gisela, que fue asesinada al salir de un mitin. Algo muy organizado que solamente puede entenderse como un crimen al que se le debe dar la apariencia de una ejecución por parte del crimen organizado. Esto es lo que verdaderamente pasó. Y si hay un crimen organizado, un
digamos, un montón de cárteles por todo el país, merodeando por aquí y por allá. Esto se debe principalmente a la tolerancia que ha tenido el gobierno de López Obrador con ellos. Si hay cárteles en crecida, es porque el gobierno ha estado más bien manejándose a la baja, creando vacíos de poder, entregándole el poder real al ejército y a la marina, que a su vez negocian con los narcotraficantes, que a su vez son los que protegen, con abrazos, no balazos, a los peores criminales, a los sicarios, a todos aquellos que de algún modo están llenando de sangre el territorio nacional. Y esto no es una especulación obscena o que trate de enfurecer a todos los mexicanos, que ya de por sí estamos furiosos, sino se trata de un relato de hechos consumados. Desgraciadamente, tanto el general Luis Crescencio Sandoval como el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, por si algunos no lo saben, son los que han defendido a capa y espada al presidente, incluso en un pronunciamiento que nunca se había dado en la historia de nuestro país. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el señor general Sandoval, llegó a decir que Morena era el futuro de México. Es decir, por primera vez, el jefe de los militares, bueno, el jefe en el segundo renglón, porque ya saben ustedes que el comandante supremo es el presidente de la República, pero el secretario de Estado, encargado de la defensa nacional, es la primera vez que se pronuncia a favor de un partido político. Solamente le faltó salir a la calle a gritar, es un honor estar con Obrador, y es un honor estar con Claudia Sheinbaum, no sé cómo le dirían, para que rimara un poco con el apellido judío que tiene Claudia Sheinbaum. Y repito, esto no es nada que tenga que ver con el antisemitismo, al contrario, estoy yo siempre muy cerca de la colonia israelí, a la que respeto profundamente en nuestro país, pero lo que no acepto es que una señora se diga que no es religiosa y se ponga una falda estampada con la imagen de la Virgen de Guadalupe y pretende engañar así a los mexicanos, cuando su origen es bastante complejo. Hablan de un origen búlgaro. Esto sería muy respetable en el caso de sus padres si esto no fuera un impedimento para ser presidenta de la República, porque de acuerdo a la Constitución tiene que ser hija de padre o madre mexicanos. Así dice la Constitución. Esto es un poco absurdo, ya lo hemos mencionado, pero ya es otro tema, la forma en que está redactado el texto de referencia. El hecho es que México se mete en camisa de 11 varas. Y no es todo. El presidente sale a decir, después de haberse exhibido el video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, en estado de ebriedad el año pasado, arremetiendo contra los guardias de un antro. Ahora dice el presidente que no hay que meterse con los hijos. Claro, porque ya tiene la soga al cuello, porque ya sus hijos están señalados como los más corruptos de la historia de este país a través del famoso clan que vive a la sombra presidencial y que es además un clan que ha ido subiendo de tono con una insolencia increíble, a diferencia del hijo de Xóchitl, que dio la cara como hombrecito y dijo que se arrepentía terriblemente de sus actos, separándose de la campaña de su madre, aunque la seguirá apoyando como hijo, según dijo. A diferencia de él, los hijos de Andrés Manuel, como los hermanos, se sienten ofendidos cuando se les descubre sus fallas y además se ríen a carcajadas de ser
miembros de la mafia del poder, de la isla de la corrupción, como ya se llama al Palacio Nacional, tristemente. Y ahora, ¿con qué nos va a salir López? Con que si se llega a asesinar, Dios no lo quiera, algún candidato a la presidencia, es porque hubo el antecedente en Ecuador. ¿Es esto lo que está pretendiendo este presidente al que le queda menos de un semestre para irse, ya saben ustedes, a su rancho, a la chingada? No me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.